El viento, un viejo conocido en el valle, rara vez traía consigo la furia desatada de aquella noche. Elías Brands, 48 años y el peso de una viudez reciente sobre sus hombros anchos, fue arrancado de su escaso descanso por un crujido seco y luego un estruendo ahogado, como si la tierra misma hubiese tosido. Era la valla perimetral, su única defensa contra los depredadores de 4 y 2 patas, cediendo ante una ráfaga insólita. Fuera, la oscuridad de la noche se desgarraba con los mugidos desesperados de su ganado, dispersándose como hojas secas ante la ventisca. El rancho, un legado familiar que la sequía y las deudas parecían empeñadas en reclamar, ahora se deshacía un poco más bajo la amenaza de esa tormenta imprevista. El cielo cubría el valle como promesa de infinito, pero aquella noche solo ofrecía un manto de amenazas veladas. A la luz temblorosa de una lámpara de aceite, Elías se vistió con la prisa de un hombre que sabe que cada segundo cuenta contra la adversidad. Sus dedos rozaron la fotografía descolorida de su esposa, el último eco de una felicidad que el valle había engullido sin piedad. Aquella granja no era solo tierra, era una herencia. Cada surco, cada poste de la valla, impregnado del sudor de su padre. Pero el banco no entendía de sentimentalismos, solo de plazos y tasas de interés que crecían como la maleza. El sheriff, con su sonrisa de lobo y sus insinuaciones sobre nuevos impuestos y la facilidad con la que una escritura podía cambiar de manos, era otro viento helado que soplaba contra su precario equilibrio. El peso que no era suyo parecía ahora aferrarse a cada fibra de su ser, un yugo invisible pero aplastante. Mientras tanto, desde la quietud majestuosa de un promontorio rocoso, Talayazi observaba el diminuto parpadeo de luz en la lejanía. Su figura, esbelta y vigilante, se fundía con la silueta de la noche. Ella no buscaba refugio de la tormenta. Su misión era más antigua que los colonos que habían llegado al valle. Las hierbas medicinales que curaban a su gente solo florecían en las grietas ocultas de esa tierra disputada, donde los espíritus ancestrales aún susurraban. La ráfaga de viento que había derribado la valla del rancho de Elías también había agitado la maleza cercana, revelando un ejemplar raro de luna sangrienta, la única planta que podía curar la fiebre que consumía a la anciana Huachi. La tensión entre su pueblo y los caras pálidas era un telón de fondo constante en cada uno de sus movimientos. Los vientos del valle, para Tala, eran más que simples corrientes de aire. Eran portadores de historias, de advertencias. Sentía la respiración de la tierra bajo sus pies, un pulso lento y sabio que los blancos rara vez percibían. Su abuela, la curandera mayor, le había enseñado a leer las señales, a entender que cada elemento estaba conectado. La decisión de aparecer, de ofrecer ayuda a un ranchero blanco, no era una cuestión menor. El Consejo Apache, liderado por el severo jefe Águila Negra, había endurecido su postura contra cualquier interacción con los colonos, temiendo que cualquier gesto de bondad fuera interpretado como debilidad o un precedente peligroso. La presión sobre ella era inmensa, un viento constante que intentaba empujarla lejos de la compasión. De vuelta en el rancho, Elías forcejeaba con una ternera asustada, su aliento exhalando vaho en el aire frío de la madrugada. El rebaño disperso significaba pérdidas, y pérdidas significaban la imposibilidad de pagar el próximo plazo. El valle, que antes había prometido un nuevo comienzo, ahora parecía cerrar sus fauces, dispuesto a devorarlo. La idea de perder la escritura, de ver el trabajo de generaciones desvanecerse en un papel firmado por un abogado en la ciudad, era una carga más pesada que cualquier animal.
El viento, que había empezado con un rugido furioso, ahora gemía entre los árboles. Una melodía lúgubre que resonaba con su propia desesperación silenciosa. ¿Cómo podría un hombre solo luchar contra tantos elementos desfavorables, contra un destino que parecía sellado? Desde su posición elevada, Tala notó la lucha del ranchero. Su corazón de curandera, entrenado para aliviar el sufrimiento, se debatía con el pragmatismo de la guerrera que protegía a su tribu. Intervenir significaba poner en riesgo a su gente, desobedecer las directrices del consejo. Pero el sufrimiento de un hombre, aunque fuera blanco, era sufrimiento. Las enseñanzas ancestrales hablaban de un equilibrio, de la interconexión de todas las vidas en el valle. Un lado de ella le instaba a permanecer oculta, a no atraer la atención a su presencia en un territorio que los colonos consideraban suyo. El otro, el que sentía la pulsación de la luna sangrienta, le recordaba que no había distinción en la necesidad. Con la primera luz grisácea del amanecer, la magnitud del desastre se hizo dolorosamente evidente para Elías. La valla, arrancada de cuajo en varios tramos, yacía destrozada como una rama rota. Los escasos caballos que aún tenía pastaban inquietos cerca del granero, pero el ganado vacuno había desaparecido en la oscuridad de la noche. El sol, que comenzaba a pintar de naranja y púrpura las cumbres lejanas, proyectaba una belleza cruel sobre la desolación de su rancho. El viento, aunque más suave ahora, seguía susurrando promesas rotas, llevando consigo el olor a tierra mojada y a miedo. El valle se extendía ante él, indiferente a su dolor, vasto y silencioso, como un juez impasible. Tala, sin embargo, ya había comenzado su descenso. La luna sangrienta era demasiado valiosa para posponer su recolección. Se movía con la gracia de un fantasma entre los matorrales, sus ojos escrutando el suelo en busca de la rara flor. Mientras se acercaba al límite de lo que ahora era la propiedad de Elías, su mirada experta detectó algo inusual. No eran solo las huellas desordenadas del ganado o las pisadas toscas del ranchero. Había otras marcas, más nítidas, más recientes, que se confundían con la tierra removida cerca de donde la valla había cedido. Un rastro diferente, un presagio quizás. Elías, exhausto, se agachó junto a los restos de la valla, sus manos recorriendo la tierra húmeda. No solo eran las pezuñas de sus vacas, había algo más. Unas huellas de botas que no eran las suyas, más grandes, más definidas, dirigidas hacia la brecha abierta en la cerca. ¿Animales? No, estas eran de hombres. Levantó la vista hacia el horizonte, donde el sol apenas asomaba, sintiendo un escalofrío que no era del frío de la mañana. ¿Acaso el viento traía noticias de un enemigo mucho más astuto que la propia naturaleza? Y en ese mismo instante, a poca distancia, entre la hierba alta que ocultaba el promontorio, los dedos de Tala tropezaron con un pequeño objeto frío y metálico. Un cartucho de bala vacío, brillando débilmente bajo la primera luz del alba. ¿Qué otro tipo de tormenta se gestaba en el corazón del valle? Con el sol ya más alto, proyectando sombras largas y angulosas sobre el rancho devastado, Elías se irguió, sintiendo el crujido de cada músculo. Su mirada, opaca de fatiga, recorrió el horizonte en busca de alguna señal de su ganado, una esperanza lejana. Fue entonces cuando la vio. Tala, moviéndose con la ligereza de un espejismo matinal, conducía con una cuerda 2 de sus terneras perdidas. Sus pasos, tan silenciosos que el único sonido era el suave mugido de los animales. Una mezcla de asombro y desconfianza se apoderó de Elías. Una apache, en su tierra, y trayendo lo que había perdido. El aire de la mañana
Antes solo frío, ahora vibraba con una tensión inesperada, un presagio de encuentros que la razón difícilmente podía descifrar. Ella se detuvo a una distancia prudente, sus ojos oscuros fijos en los suyos. No había desafío en su mirada, solo una tranquila observación, una evaluación casi clínica de su agotamiento. Con un gesto breve y apuntando con la barbilla a las huellas de bota cerca de la valla rota, Tala rompió el silencio con una sola palabra en un español matizado. Hombres. Elías asintió, su garganta apretada por una mezcla de gratitud forzada y la ancestral precaución que le dictaba el corazón. La oferta tácita de ayuda, la comprensión implícita de que aquellos rastros no eran de animales, sino de algo más ominoso, flotaba entre ellos. El orgullo le decía que rechazara, pero la desesperación pintaba un cuadro sombrío de su futuro solo. La mente de Elías retrocedió, no a la sequía ni a las cartas del banco, sino a los ojos turbios de un capataz que, años atrás, había jurado lealtad solo para robarle la mitad de su cosecha. La ciudad lo había enseñado a desconfiar de las sonrisas fáciles, de las manos extendidas sin un interés oculto. Cada préstamo, cada favor, siempre venía con un precio más alto del prometido. Esta tierra, su dignidad, estaba en juego, y había jurado protegerla de cualquier engaño, de cualquier intento de despojarlo no solo de la propiedad, sino de su propia esencia. ¿Cómo podía confiar en alguien cuyo pueblo había sido históricamente su rival por estas mismas llanuras, por cada piedra y cada gota de agua? Para Tala, la precaución de Elías era un eco de las advertencias de su abuela. Los blancos traen promesas como nubes de verano, pero sus lluvias se llevan nuestra tierra. Recordaba historias de tratados rotos, de tierras ancestrales, arrebatadas por documentos sellados con tinta y mentiras. El Consejo Tribal, con su sabiduría forjada en siglos de cautela, había prohibido explícitamente la ayuda a los colonos. Sin embargo, en el rancho devastado de Elías no veía a un invasor, sino a un hombre al borde del abismo, luchando contra fuerzas que trascendían las barreras de su piel. La luna sangrienta que había recolectado Paraguachi le recordaba que la vida misma, en su fragilidad, no conocía colores. Juntos, y con una incomodidad palpable que la tarea de reparar la valla mitigaba lentamente, comenzaron a trabajar. Elías, torpe con el martillo en las tablas rotas, escuchaba a Tala mientras ella señalaba hierbas cercanas, pronunciando sus nombres: Apache, Bisé, para la fiebre, Kei, para las heridas. Sus voces eran bajas, casi susurros, un intento mutuo de llenar el vacío sin forzar la intimidad. Tala, entre cada tablón clavado, observaba la rigidez de sus hombros, la línea de su boca, el inmenso dolor que parecía adherirse a su aura, como el polvo a sus botas. Mientras tanto, en la lejanía, la polvareda de una carreta se detuvo en el sendero, y dos figuras, apenas perceptibles, observaron con recelo la insólita colaboración en el rancho Brandt. Ese esfuerzo conjunto, la reconstrucción de la valla, parecía tejer una hebra nueva en el tapiz de sus vidas. Era un tejido burdo, todavía lleno de nudos y cabos sueltos, pero era un inicio, como las mantas ceremoniales que las mujeres apache creaban con paciencia y dedos curtidos, cada hilo uniendo lo que antes estaba disperso. El olor a pino fresco de las tablas, mezclado con el aroma terroso que Tala traía del monte, se convirtió en un perfume extraño y esperanzador. El sol, ahora alto, bañaba el valle en una luz cruda, revelando no solo la herida en la tierra de Elías, sino también la incipiente conexión. El hombre, golpeando un último clavo, se preguntó con una punzada en el pecho:
¿Y si la valentía no era seguir luchando solo contra el mundo, sino aceptar la mano de ayuda que el destino, con su intrincada urdimbre, le extendía? La tormenta de polvo, una cortina ocre que envolvía el valle con una furia primitiva, los había forzado a refugiarse en el viejo granero de Elías. El aire denso, cargado de arena y el olor a heno seco, amplificaba el eco de sus propias soledades. Elías, recostado sobre un fardo, intentaba calmar a un caballo inquieto, mientras Tala observaba la puerta entreabierta, por donde se filtraban ráfagas que silbaban como espíritus ancestrales. El silencio entre ellos era un peso compartido, una cicatriz antigua que comenzaba a picar. Las pequeñas heridas que se hicieron al reparar la valla el día anterior eran insignificantes comparadas con los tajos invisibles que ambos portaban, aquellos que el tiempo no curaba, sino que se enraizaban más profundamente en el alma. La luz tamizada por la polvareda pintaba contornos inciertos, como las verdades que aún no se atrevían a pronunciar. Finalmente, Tala rompió el hechizo del viento. Con voz firme, pero teñida de una gravedad inconfundible, reveló la presión que pesaba sobre ella. «El consejo apache», dijo, «no ve con buenos ojos mi estancia aquí, ayudando a un cara pálida. Piensan que es una traición, un ablandamiento. Si no actúas, Elías, si no te presentas ante ellos para testificar contra el hombre que busca robarles la tierra, yo seré desterrada. El destierro es una muerte en vida para mi gente, una cicatriz que nunca sana». Sus palabras golpearon a Elías. La magnitud de su sacrificio personal por una causa que, hasta ahora, solo había sido suya, era innegable. Para Tala, la cura no era huir, sino enfrentar la herida abierta. Elías sintió un nudo en el estómago, una mezcla de culpa y la vieja rabia que había enterrado con su esposa. Testificar significaba poner su propia existencia en la cuerda floja. «No es tan sencillo, Tala», replicó, su voz ronca. «El hombre que quiere sus tierras, el especulador, como tú le llamas, es también quien tiene mi hipoteca, el sheriff y su banco. Si hablo, perderé esta granja, todo. No es solo mi presente lo que está en juego, es el futuro que mi esposa y yo soñamos, un futuro que ya se siente tan incierto como el viento que azota este granero». Las palabras salían con dificultad, revelando la herida oculta, el secreto que lo ataba al mismo opresor. El recuerdo de Sara, su esposa, se materializó en el granero, una presencia casi tangible a través del velo de polvo. Sus ojos amables, su sonrisa que siempre encontraba la luz incluso en los días más oscuros. Ella había creído en la justicia, en la bondad inherente del ser humano, y le había rogado, en sus últimos suspiros, que nunca diera la espalda a quien sufriera. ¿Cómo podía ignorar ese legado ahora, ese susurro del pasado que le imploraba ser valiente, incluso cuando la valentía significaba su propia ruina? ¿Era acaso el verdadero camino hacia la cura personal el abrir una nueva herida, más profunda, en sus finanzas y su seguridad, pero liberando su espíritu? El dilema lo ahogaba. Cada ráfaga de viento exterior, una voz más en su interior. La mirada de Tala era un pozo de expectación y comprensión, sin juicio, solo la cruda realidad de la elección que le presentaba. El granero crujía bajo la embestida del polvo, el mundo exterior un caos de invisibilidad. Elías se puso de pie lentamente, el crujido de sus rodillas resonando en el silencio tenso. Sus ojos buscaron los de Tala, la decisión pendiendo entre ellos, como una gota de lluvia a punto de caer. El peso que no era suyo, pero que ahora se ofrecía para ser suyo,
Era abrumador. La boca de Elías se entreabrió, pero antes de que cualquier palabra pudiera escapar, solo el aullido insistente del viento barriendo el valle llenó el espacio, deteniendo el aliento de la promesa. El viento, que antes había silbado advertencias, ahora aullaba con un propósito más siniestro. Elias Brandt, con el sabor amargo de la decisión todavía en la boca, sabía que acompañar a Tala al consejo conjunto era un salto al vacío, pero la alternativa de verla desterrada, una muerte en vida para su gente, resonaba con las súplicas de su difunta esposa. El salón, habitualmente ruidoso con risas y brindis, ahora lo recibió con un silencio expectante, un murmullo helado que se alzaba sobre el aroma rancio de cerveza y madera vieja. Las miradas de los rancheros y comerciantes, antes indiferentes, se habían transformado en puñales helados, cada uno clavándose en su espalda. El cielo azul se sentía inmenso sobre el valle, pero el aire dentro del pueblo era denso, cargado de amenazas no dichas, una presión que lo empujaba hacia un tribunal que no estaba hecho de ladrillos, sino de prejuicios grabados en piedra. Mientras tanto, en lo profundo del cañón, entre rocas milenarias que habían presenciado incontables inviernos, Tala preparaba su espíritu para el consejo del viento. El círculo de ancianos, con el jefe Águila Negra al frente, era un tribunal esculpido en la propia tierra, cada roca un asiento de juicio, cada surco en sus rostros una historia de resistencia. Los jóvenes guerreros, con el fuego de la protección en sus ojos, discutían en voz baja si la presencia de un cara pálida no sería una provocación, una debilidad que los expondría aún más. El miedo a la expulsión de Tala era tangible, un eco de antiguas sentencias. La sabia anciana Huachi, con su voz áspera como arena del desierto, solo observaba, su mirada penetrante analizando la tormenta que se avecinaba. De vuelta en el rancho, la urgencia de la amenaza se hizo dolorosamente evidente para Elías. Las primeras luces del alba revelaron más que el simple rastro del ganado perdido. Las huertas de maíz, que con tanto esfuerzo había cultivado, ahora mostraban tallos partidos intencionadamente, sus brotes tiernos, aplastados sin piedad. Un reguero de aceite de lámpara se extendía por el camino hacia el granero. Un intento fallido de incendio, una advertencia brutal y clara. El olor a tierra húmeda y la savia dulce de las plantas rotas se mezclaban con el hedor a malicia humana. No eran animales, sino hombres, quienes buscaban destruir no solo su granja, sino también su espíritu. La brisa fresca que soplaba por las cimas de los árboles del cañón trajo a Tala la tensión del valle, una vibración casi palpable en el aire. Sabía que la destrucción de la valla de Elias no había sido solo obra del viento, y las marcas de la noche anterior, el cartucho de bala, le recordaban la presencia de un mal más insidioso. El honor ancestral de su gente, la necesidad de proteger lo suyo, chocaba con el deber de ayudar a un hombre que, a pesar de su piel blanca, parecía estar luchando contra los mismos depredadores. La dignidad del nombre de Elías estaba siendo manchada por otros, y la suya, la de Tala, pendía de un hilo delgado en su propio consejo. Elías, con el corazón apretado por la ira y una determinación fría, tomó su viejo rifle y lo limpió, preparándose no para la batalla, sino para una confrontación que requeriría una fuerza diferente. El sonido metálico del mecanismo, un eco familiar en su granero, era el único consuelo en la soledad de su decisión. El sol se alzaba, tiñendo el horizonte de un rojo violento, un presagio de las pasiones que pronto se desatarían en el punto de encuentro. Se ató las botas, cada nudo un recordatorio del peso de su promesa,
y sintió la presencia de Sara, su esposa, su voz silenciosa instándole a no retroceder. Su juramento era ahora la base del fuego compartido, aunque fuera uno de ascuas. A medida que el sol alcanzaba su cenit, el valle se convirtió en un escenario de sombras alargadas y esperas tensas. La comunidad blanca, ataviada con sus mejores ropas de domingo, se congregaba en la plaza del pueblo, susurros y miradas hostiles dirigidas hacia el camino que Tala y Elías tendrían que tomar. Simultáneamente, el círculo de ancianos apache, flanqueado por los jóvenes guerreros con sus rostros pintados, esperaba en un silencio reverente, cada uno un guardián de la respiración del valle, un baluarte contra la marea de la modernidad. El polvo levantado por el viento marcaba el inminente encuentro, una colisión de mundos que por primera vez se verían forzados a compartir un mismo espacio, un mismo tribunal de piedra. Tala, ya en camino con Elías, sintió la inmensa presión de su gente y la hostilidad que emanaba del pueblo. Sus ojos, acostumbrados a leer las señales sutiles de la tierra, se posaron en un pequeño bulto de tela arrugado que sobresalía de un bolsillo en la chaqueta de Elías. Mientras él se ajustaba el sombrero, un ligero movimiento reveló por un instante lo que contenía. Una página con una firma extraña, sellos polvorientos y la fecha, casi ilegible, de un documento oficial que parecía haber sido manipulado con una astucia insidiosa. La verdad, aunque aún velada, comenzaba a asomar entre las grietas. La plaza del pueblo, normalmente un hervidero de transacciones y charlas despreocupadas, se había transformado en un anfiteatro improvisado bajo el sol de justicia, donde la expectativa se palpaba en cada aliento contenido. En un extremo, el sheriff, con su estrella reluciente y una sonrisa forzada, flanqueado por algunos rancheros y un anciano del pueblo de mirada calculadora, representaba la autoridad blanca. Frente a ellos, inamovible como una roca ancestral, el jefe Águila Negra presidía el círculo apache, sus guerreros de pie en guardia, y entre ambos mundos, Elías y Tala, el peso del valle y sus habitantes cayendo sobre sus hombros. La tensión vibraba en el aire, densa como el humo de un incendio cercano, un hierro incandescente a punto de ser forjado. Con una calma que desmentía la tormenta en su interior, Tala dio un paso al frente. Su voz, aunque suave, resonó con la claridad de una cascada en el desierto. Ignorando las acusaciones iniciales de usurpación y perturbación de la paz, expuso con precisión el hallazgo de la Luna Sangrienta en territorio disputado y la necesidad urgente de la planta para salvar a Huachi. Luego su mirada se posó en el anciano del pueblo y el sheriff. No fue el viento, sino la avaricia, la que rompió la cerca de Elías. He visto las huellas y he encontrado la prueba de la traición, el cartucho vacío que habla de otros intereses en estas tierras. La multitud blanca murmuró, algunos indignados, otros inquietos. Elías, sintiendo la verdad en las palabras de Tala y recordando la promesa silenciosa hecha a Sara de nunca huir de la injusticia, dio un paso al frente, su mano temblorosa pero firme. Desdobló el pergamino que Tala había atisbado, el documento amarillento que contenía la verdadera historia de su granja. Este es el título original de mi propiedad, firmado por el mismísimo presidente Grant. Y aquí, su dedo señaló un párrafo clave. Establece que la tierra será compartida con los hijos de la tierra en tiempos de sequía y necesidad. Una cláusula que el banco y el sheriff han ignorado deliberadamente, manipulando un nuevo documento para despojarnos a todos, apaches y rancheros, por igual. Un silencio sepulcral siguió a sus palabras, roto solo por un débil grito de asombro
de la multitud. La traición revelada era más profunda de lo que cualquiera había imaginado. El anciano del pueblo empalideció. El sheriff tambaleó, sus máscaras de autoridad desmoronándose ante la verdad. El jefe Águila Negra, hasta entonces imperturbable, asintió lentamente, su mirada encontrándose con la de Elías. De repente una voz solitaria de la multitud blanca gritó: «Que se haga justicia», y pronto otras voces se unieron. El juramento colectivo, el voto cruzado, que nadie esperaba, comenzó a forjarse, metal contra metal, en la fragua de la dignidad. En medio de la catarsis, mientras el veredicto de protección compartida de la tierra se alzaba, Elías se giró hacia Tala, su corazón rebosante de una emoción que nunca creyó volver a sentir. Con la voz clara y resonante, para que todo el valle pudiera escuchar, declaró: «He corrido de mi pasado, he vivido en soledad, pero hoy, aquí, delante de todos, pido unirme a esta mujer, Tala, y como prueba de mi compromiso con ella y con vuestro pueblo, ofrezco la mitad de mis tierras a la comunidad apache, para que sirvan de hogar y alimento para siempre». Las reacciones fueron un torbellino: asombro, incredulidad, pero también lágrimas silenciosas de gratitud entre los apaches y una nueva esperanza en algunos rostros blancos. Tala, con los ojos llenos de una mezcla de sorpresa y profunda emoción, miró a Elías. No había esperado esta declaración pública, esta ofrenda que trascendía las palabras y los acuerdos, un verdadero fuego compartido. Su gente, que antes la había visto como una posible traidora, ahora la observaba con orgullo y respeto. Con un gesto tradicional de su mano, que implicaba aceptación y bendición, aceptó la propuesta. «Sí, Elias Brandt», dijo, con una promesa de matrimonio implícita en sus ojos, que se encontraron con los suyos. La promesa sellada era un nuevo lazo forjado, un hierro que brillaba con la promesa de una unión. Las miradas diversas de la multitud se fijaron en la pareja, en el puente tendido entre dos mundos, que la forja del destino había decidido unir. El sol poniente pintaba el valle con tonos dorados y púrpuras, como si el cielo mismo sancionara el pacto. Los cuchicheos, las sonrisas y algunas miradas aún recelosas llenaban el aire, pero por encima de todo, una sensación de destino cumplido flotaba en el ambiente, una anticipación contenida, mientras todos esperaban la palabra final de la voz más antigua del valle, la que tenía el poder de bendecir este nuevo camino. La veranda reparada de Elias Brandt se bañaba ahora en la suave luz del atardecer, donde el aire, purificado por la tormenta y la verdad revelada, susurraba nuevas promesas. Los tablones, antes rotos y desvencijados, eran un testamento de un trabajo compartido, no solo de manos, sino de corazones. Sentado allí, Elías contemplaba el valle, que ya no era solo suyo, sino de todos. Las semillas de la confianza, sembradas en la adversidad, comenzaban a echar raíces profundas, entrelazándose con la tierra, prometiendo una cosecha que iría más allá del grano y el ganado. El peso que había cargado en su soledad se había disipado, dejando un espacio para la esperanza, como la tierra sedienta que, tras la lluvia, exhala un aroma dulce y revitalizante, anunciando un nuevo ciclo de vida. Mientras tanto, en lo profundo del cañón, el círculo de sanación apache se había transformado en un lugar de celebración silenciosa. La anciana Huachi, recuperada gracias a la luna sangrienta y al coraje de Tala, bendecía el futuro con su sabiduría ancestral. Las mujeres tejían nuevas mantas, cada hilo una historia de reconciliación, cada color un matiz de la nueva era que amanecía. Las raíces de su gente,
firmemente ancladas en la historia y la memoria, ahora se extendían, buscando las nuevas raíces de una comunidad mestiza, como dos plantas que, aunque diferentes, se nutren de la misma tierra para florecer. La idea de la coexistencia, antes un sueño lejano, tomaba forma tangible, respirando con el mismo ritmo que el valle. La transformación no fue instantánea, pero fue palpable. Algunos rancheros que antes miraban con recelo, ahora se acercaban a la granja de Elías, no con hostilidad, sino con una curiosidad teñida de respeto. Las manos que antes empuñaban armas en la desconfianza, ahora ofrecían ayuda en las labores de la tierra. El pueblo, aún con sus murmullos y prejuicios residuales, comenzaba a sentir el pulso de un cambio, un desafío a las viejas costumbres que, poco a poco, se diluían ante la fuerza innegable de la unión. Aquellas fronteras invisibles, construidas sobre el miedo, se desvanecían como la niebla matutina, revelando un horizonte de posibilidades compartidas. Elías y Tala, en una ceremonia sencilla, pero cargada de simbolismo, unieron sus vidas bajo el vasto cielo del valle, con el jefe Águila Negra y la anciana Huachi como testigos silenciosos. No eran solo dos almas entrelazándose, sino dos mundos que se fusionaban en una promesa de futuro. Sus votos no hablaron de propiedad, sino de pertenencia. No de posesión, sino de protección mutua. Era un pacto forjado en la dignidad de la tierra y la honra de cada familia. Un fuego compartido que ahora ardía con una llama inextinguible, irradiando calor y luz para todos los que osaran mirar más allá de las sombras del pasado, uniendo el valle. Los trámites legales, supervisados por un abogado honesto que Elías había conocido en su pasado urbano, avanzaban para asegurar la titularidad compartida de la granja y la protección de las tierras ancestrales Apache. El documento, un mosaico de leyes federales y acuerdos tribales, se convirtió en el cimiento legal de su nueva comunidad, una fortaleza inexpugnable contra la avaricia de los especuladores. La dignidad del nombre de Elías y de Tala quedó grabada en cada línea, un testimonio de que la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino cuando el coraje y la verdad abren la senda. El valle, que había gemido bajo el peso de la discordia y la sequía, ahora respiraba con una calma renovada, como un ser vivo que ha superado una larga enfermedad. Los arroyos corrían con más fuerza, la tierra se mostraba más fértil, y la brisa llevaba consigo el aroma de la reconciliación. Ya no era solo un lugar de promesas rotas, sino un testimonio viviente de lo que se podía lograr cuando el corazón se abría a lo inesperado, cuando la compasión prevalecía sobre el prejuicio. Las heridas invisibles del pasado comenzaron a sanar, dejando cicatrices que servían como recordatorio de la resiliencia y la capacidad de amar sin barreras. Porque ahora el valle no solo recuerda quién huyó, sino también quién eligió quedarse y construir un nuevo amanecer bajo el sol compartido. Es la historia de Elías y Tala, de dos mundos que se atrevieron a entrelazar sus raíces, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la unidad, en la capacidad de ver al otro no como un extraño, sino como un reflejo de nuestra propia humanidad. La valiente decisión de tender un puente sobre el abismo de la desconfianza no solo salvó una granja o una tribu, sino que dio vida a una esperanza que palpita en cada rincón de esta tierra. Y así, mientras las estrellas salpicaban el cielo nocturno sobre el valle, Elías y Tala contemplaban su hogar, no solo una casa de madera y piedra, sino el corazón de una familia que había elegido construirse, ladrillo a ladrillo, momento a momento,
superando las diferencias y celebrando la diversidad. La historia de su unión se convertiría en una leyenda susurrada por el viento, un recordatorio eterno de que, en los valles de nuestras propias vidas, es el coraje de sembrar nuevas semillas y permitir que las raíces se entrelacen, lo que nos permite construir un futuro donde todos pertenecen.